Pulsera estilo óvalo. Te encantará. Es una pulsera súper fácil de hacer con unos materiales que hacen que se vea súper delicado y llamativo. Sé que para tu emprendimiento quedará espectacular, así que espero que te quedes hasta el final de la clase donde te mostraré paso a paso. Tenemos un hilo coreano de 70 centímetros y el otro de 90 centímetros. También vamos a utilizar estas preciosas cuentas tornasoladas que llaman mucho la atención. Y para la decoración, balines número 4. Tomaremos el hilo de 70 centímetros y buscaremos las puntas de cada extremo. Lo colocaremos del mismo largo y aquí vamos a quemar las puntitas para que pueda entrar los dos hilos dentro del mismo balín. Recuerden, la técnica para quemar las puntas y tener éxito es quemar bastante y colocar el hilo aguadito. Luego puedes utilizar la yema de tus dedos o la parte metálica del encendedor para alar el hilo, así, y queda súper finito. Cortamos la parte más gordita y nos quedamos con la parte más finita. Luego vamos a utilizar nuestro balín y vamos a introducir los dos hilos dentro del mismo agujerito. Si los haces así, teniendo en cuenta cada uno de los pasos, tendrás éxito al introducir los abalorios de forma fácil y rápido. Luego colocamos los hilos del mismo largo y vamos a realizar un nudo simple y sencillo. El nudo que vamos a hacer es súper sencillo, pero lo vamos a llevar bien hacia las puntas para que aprovechen el largo del hilo. Así que lo llevamos hacia las puntas lo máximo que podamos. Luego apretamos fuerte este nudo y llevaremos nuestro balín bien pegadito al nudo para que decore las puntas de nuestra pulsera, así. Luego este hilo que tenemos acá vamos a cortar y sellar. Recuerda, este es un curso gratis. Si quieres participar, debes escribirme a nuestro WhatsApp y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestras clases y nuestros proyectos. Acá vamos a sellar con la llama transparente o azul para que no les quede negro. Ahora vamos a hacer un segundo nudo simple dejando la separación de 6 centímetros. Por aquí está bien, apretamos y esta separación es para el cierre. Así les debe quedar a ustedes. De nudo a nudo, 6 centímetros de espacio. Muy bien, ahora vamos a tensar muy bien este hilo. Como les dije al principio, será nuestro hilo central. Por eso lo vamos a tensar ya sea con carpeta de ganchos, cinta adhesiva o lo que tengas disponible. Yo voy a utilizar un ganchito para colocar aquí debajo. Recuerda que aquí tienes mi número de teléfono para que puedas contactarme mediante WhatsApp. Acá tenemos el hilo de 90 centímetros. También vamos a unir las puntas así y encontraremos la mitad rápido y fácil. Luego esta mitad la colocaremos en la parte de abajo de nuestro hilo central. De esta forma tendremos el mismo largo del lado derecho y del lado izquierdo, así en toda la mitad. Para ajustar este hilo anudador al hilo central vamos a realizar nudos planos. Comenzaré con la derecha por encima dejando una barriguita en el lado derecho, el de la izquierda por debajo y saldrá por esta barriguita. Apretamos de tal forma que no perdamos la mitad de nuestro hilo y llevamos este nudo hacia arriba, bien pegadito al nudo central. Ahora con la izquierda por encima dejando una barriguita y el de la derecha por debajo entrando por esta barriguita. Apretamos y vemos cómo los nudos nos queda derecho y perfecto. Por eso el nudo plano se conoce por alternar los hilos en cada uno de los nudos. Si el anterior está con la derecha, el siguiente lo debes hacer con la izquierda y tendrás un espectacular tejido. Yo voy a hacer como unos 4 nudos y luego pasaré los hilos por el medio de los hilos centrales, de arriba hacia abajo y lo llevaré hacia los lados. Miren, el de la derecha de arriba hacia abajo por el medio de los hilos centrales hacia la derecha. Ahora tomaremos estos hilos centrales. Vamos a tomarlos y a cortarlos a la mitad. Estos dos hilos centrales. Los cortamos a la mitad y estas puntitas vamos a quemarlas para que queden súper finitas estilo aguja. Quemamos bastante. Así. Y alamos con la ayuda de nuestro encendedor, la parte metálica. Quemamos bastante y alamos con la ayuda de nuestro encendedor. Listo, podemos cortar la parte más gordita y quedarnos con la parte más finita. Ahora vamos a utilizar estas cuentas hermosísimas tornasoladas para introducir una por una
en los dos hilos centrales. Así, los dos hilos deben entrar en el mismo agujerito de nuestra cuenta. Son preciosas y eso hace que se vea mucho más original tus diseños, así que a la hora de comprar avalorio, siempre busca estos avalorios que se ven tan originales y delicados. Cuando coloques tu cuenta, estos hilos la rodean y pasarán por el medio de los hilos centrales, de arriba hacia abajo, si es el de la derecha hacia el lado derecho y si es el de la izquierda hacia el lado izquierdo. Apretamos y miren cómo lo rodea perfectamente. Muy bien, subimos la siguiente cuenta y repetimos la acción de arriba hacia abajo por el medio de los hilos centrales. Así, el de la izquierda va hacia el lado izquierdo y el de la derecha también pasará de arriba hacia abajo y saldrá hacia el lado derecho, cada uno en su lugar. Apretamos y miren lo lindo que se ve. Es súper fácil y es bastante bonito. Yo lo llamo pulsera estilo óvalo. Miren lo sencillo que es, pasando los hilos por el medio de los hilos centrales de arriba hacia abajo. Así, cada uno correspondiente a su lugar. Apretamos y subimos una cuenta nuevamente, bien pegadita a la cuenta anterior. Nuevamente pasamos los hilos de arriba hacia abajo y repetimos esta acción hasta tener el largo que buscamos. Si es para dama, puedes utilizar el largo de 14 a 16 centímetros. Esto es una medida estándar. Si es para caballero utilizando piedras naturales o diferentes, puedes hacerla de 18 a 20 centímetros. Miren lo lindo que se ve y lo fácil y rápido que es hacer esta maravillosa pulsera. ¡Ánimo! Sé que tú también lo puedes lograr. Aún así, si eres principiante, puedes hacer este hermoso diseño siguiendo los pasos. Si necesitas hacer una pregunta o asesoría acerca de este maravilloso arte, te invito a contactarme. Estoy siempre a la orden mediante WhatsApp. Escríbeme. Tienes mi número en la descripción de este video y también durante el video. Acá, al terminar el largo que buscabas, vamos a realizar 4 nudos planos. Así como comenzamos, terminaremos. Recuerda, el primer nudo plano lo hacemos con la derecha y el de la izquierda por debajo. El segundo con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. Observa que cuando cambio de posición, el de la derecha pasa por encima del hilo del lado izquierdo. Así, el de la izquierda por encima. El de la derecha por encima del lado izquierdo, por debajo de los hilos centrales y sale por el agujerito. Así lo debes hacer para que quede derecho y perfecto. Cuando termines tendrás este hermoso resultado, súper lindo. Me encanta este tipo de cuenta que se ve tan delicado. Luego cortaremos y sellaremos estos hilos. Como puedes ver, me quedó suficiente hilo para que ustedes puedan realizar una pulsera para caballero. Así que puedes tomar las medidas que les di al principio. Cortamos los hilos dejando solo un poquito de hilo para poder quemarlos y sellar. No olvides utilizar la llama transparente. Eso hará que no les quede negro y puedas tener un bonito sello. Lo mismo vamos a hacer con el otro hilo. Cortamos y sellamos. Un buen sello hará que tu diseño dure mucho más, no se desarme en el futuro y quede bien protegido todas las cuentas que hemos colocado. Así que realiza un buen sello siguiendo los pasos que te estoy indicando. Que tenga un buen pegue. Quemamos bastante, pero con la llama transparente o azul para que no les quede negro. Y así tenemos el resultado de nuestro maravilloso trabajo. ¿Verdad que es rápido y fácil? Con este hilo que tenemos que nos sobra, debemos realizar un nudo simple y sencillo y llevarlo hacia atrás, bien pegadito al nudo. De esta forma protegeremos el sello que hicimos y también todo el diseño. Antes de hacer el segundo nudo, recuerda colocar un balín decorativo para las puntas. Los dos hilos deben entrar en el mismo agujerito. Luego realizaremos el nudo dejando la separación de 6 centímetros. ¿Lo recuerdas? Así como lo hicimos al principio. Cada extremo de nuestra pulsera quedará exactamente iguales. Luego de apretar dejando la separación de 6 centímetros, los hilos que nos sobran debemos cortar y sellar. Recuerda que de nudo a nudo son 6 centímetros.
No olvides utilizar la llama transparente o azul para el sello. ¡Listo! Este es el maravilloso resultado de nuestra pulsera. Recuerda que tu opinión para mí es muy importante. Déjame saber qué te parece este diseño aquí en la parte de los comentarios. Acá utilizamos una hebra de 20 centímetros o 15 centímetros para hacer el cierre. Cruzaremos los hilos y colocaré una pinza para que se mantenga la pulsera cerrada mientras realizo el cierre corredizo. Este hilo de 15 centímetros podemos colocarlo en la parte de abajo de nuestra pulsera y buscar la mitad. Esta mitad exacta podemos realizar el nudo plano. Ya conoces el nudo plano, alternamos los hilos de lado y lado. Si este lo comienzo con la derecha por encima y el de la izquierda por debajo, el siguiente nudo lo debemos comenzar con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. Observa por dónde entra, por dónde sale el hilo para que tengas un nudo plano derecho y perfecto. Si observas que el nudo plano tiende a doblarse hacia un lado, es porque has realizado el tejido con el mismo hilo del nudo anterior. Así que debes alternarlo para que quede derecho y perfecto. La cantidad de nudo es dependiendo de tu gusto, si quieres que el tejido del cierre quede largo o corto. Cuando termines, solo queda sellar y listo, cortar y sellar. Recuerda que hay diferentes tipos de tejidos que puedes realizar para el cierre corredizo. Y en nuestro canal encontrarás una clase donde explico paso a paso diferentes tipos de tejidos. Puedes buscarlo y así aprender desde cero. Acá, como puedes ver, voy a dejarlo de este largo, corto y sello. Algo que tienes que tomar en cuenta a la hora de sellar es que no debes tocar los hilos de la pulsera. Debes colocarlo exactamente encima del propio nudo o de un costado para que no toque los hilos de nuestra pulsera y así estos puedan deslizar sin dificultad. ¿Listo? Ahora vamos a verificar alando los hilos de lado y lado si desliza perfectamente. Vemos que desliza muy bien y quedó bastante tenso, lo cual queda perfecto. Ahora este es el resultado de nuestro trabajo. Nuestro proyecto está terminado y me encantaría saber qué les pareció a ustedes. Déjamelo saber en los comentarios y no olvides que este es tu curso gratis. Escríbeme a nuestro WhatsApp para que no te pierdas nuestros próximos proyectos. Si te ha gustado este diseño, regálame un me gusta y no olvides compartir esta clase en tus redes sociales o a tus amistades. Hasta la próxima.